El hedor a carbón y desesperanza flotaba sobre Volsk como una mortaja invisible, incluso en los días en que el sol de principios de otoño intentaba dorar las cúpulas desconchadas de sus iglesias. Alina Kuznetsova, recién llegada de la luminosa y culta San Petersburgo, sintió esa opresión en el aire desde que bajó del tren nocturno, una tensión que se adhería a la piel como el polvo de las calles sin asfaltar. Volsk, a orillas de un afluente anónimo del Volga, era una ciudad de contrastes crudos. La melancólica belleza de sus edificios decimonónicos en ruinas chocaba con la gris uniformidad de los bloques de apartamentos soviéticos y el brillo vulgar de los nuevos negocios que parecían haber brotado de la noche a la mañana, como hongos tras una tormenta corrupta. Alina, lingüista y traductora de 28 años, especializada en dialectos raros y documentos históricos, había llegado atraída por una oferta temporal: catalogar y traducir unos archivos recién descubiertos en el museo. Local, un legajo de papeles que prometían iluminar rincones olvidados de la historia regional. Alina, lingüista y traductora de 28 años, especializada en dialectos raros y documentos históricos, había llegado atraída por una oferta temporal: catalogar y traducir unos archivos recién descubiertos en el museo local. Su pequeño apartamento alquilado, en un edificio con olor a humedad y repollo cocido, estaba ya meticulosamente ordenado, sus libros y notas adhesivas llenando cada superficie libre. Su vida era el orden, la lógica de las palabras, la búsqueda de verdades ocultas en la filigrana del pasado. Las primeras semanas transcurrieron entre el polvo de los archivos y el aroma a té fuerte que siempre la acompañaba. En sus escasos paseos observaba. El mercado central era un microcosmos de Volsk, un hervidero caótico donde los productos locales se mezclaban con las mercancías traídas del Cáucaso. Y allí, como un rey en su corte de matones, solía estar Magomed Akhmadov, un hombre corpulento de unos 30 y tantos, con la piel cetrina y una cicatriz sobre la ceja que acentuaba su aire depredador. Vestía con una ostentación que gritaba dinero nuevo y poder crudo, marcas occidentales falsificadas, cadenas de oro que parecían anclas. Su risa era estentórea, sus gestos expansivos y amenazantes. Los comerciantes locales bajaban la mirada a su paso, un miedo servil flotando en sus ojos. Alina lo catalogó mentalmente: un depredador alfa, ruidoso para enmascarar alguna inseguridad fundamental. El incidente ocurrió una tarde gris en una pequeña cafetería cerca del museo. Alina, absorta en unas notas, ocupaba una de las pocas mesas libres. La puerta se abrió con estrépito y entraron Magomed y dos de sus esbirros, sus risas cortando el murmullo del local. Se dirigieron directamente hacia ella. Tú, rata de biblioteca! Esta mesa es nuestra, bramó Magomed, su aliento oliendo a tabaco barato y algo dulzón. Alina levantó la vista, sus grandes ojos grises, normalmente tranquilos, se encontraron con los suyos, oscuros y burlones. Disculpe, pero yo llegué primero, respondió con una cortesía que pareció enfurecerlo más. ¿Qué has dicho, intelectual de la capital? Magomed se inclinó, su rostro demasiado cerca. Las mujeres listas de ciudad deberían aprender a callar y servir. En Volsk las cosas son diferentes. Levántate. Su voz era un látigo. Alina sintió un nudo de hielo en el estómago, pero también una chispa de indignación. Miró a su alrededor. Los otros clientes evitaban su mirada, absortos repentinamente en sus tazas de té o en el paisaje inexistente tras las ventanas sucias. El silencio era denso, cómplice. No veo por qué debería cederle mi mesa, replicó, su voz apenas un susurro, pero firme. Magomed soltó una carcajada desagradable. Porque yo lo digo, muñeca, y porque aquí lo que yo digo se hace. Con un gesto brusco tiró de la mesa, desparramando las notas de Alina y su taza de té, que se estrelló contra el suelo. El líquido caliente le salpicó la mano. El dolor fue agudo, pero más lo fue la humillación. Magomed y sus hombres se sentaron, riendo a carcajadas, mientras Alina recogía sus papeles con manos temblorosas bajo la mirada impasible del resto. Salió de la cafetería con el corazón latiéndole con fuerza, la rabia y el miedo luchando en su interior. Esa noche, en la soledad de su apartamento, el miedo amenazó con consumirla. Volsk no era solo una ciudad provinciana, era un territorio hostil. Pero mientras limpiaba la mancha de té de sus notas, una determinación fría comenzó a reemplazar el temor. No huiría. Estos bárbaros no la expulsarían. Era una lingüista. Su oficio era descifrar, y había algo profundamente corrupto y oculto en Volsk que necesitaba ser descifrado.
Al día siguiente, Alina comenzó su propia investigación. Discretamente, con la pequeña cámara digital que usaba para fotografiar documentos, empezó a tomar fotos de Magomed en el mercado. Sus encuentros con hombres de aspecto dudoso, los fajos de billetes cambiando de manos, los coches caros con matrículas de otras regiones que frecuentaban su séquito. En la cafetería, logró grabar con su teléfono móvil fragmentos de sus conversaciones jactanciosas, llenas de amenazas veladas y desprecio. Cada prueba era un pequeño acto de rebelión. Con una carpeta llena de estas observaciones preliminares, se dirigió a la comisaría local. El capitán Volkov, un hombre de mediana edad con ojeras permanentes y un aura de cinismo resignado, la escuchó con impaciencia, tamborileando con los dedos sobre su escritorio desgastado. «Señorita Kuznetsova», dijo finalmente con una sonrisa condescendiente, «es usted nueva aquí. Quizás no entiende cómo funcionan las cosas». Magomed Akhmadov es un hombre de negocios. Su padre Aslan es una figura importante. Contribuyen mucho a la economía local. «Pero está acosando a la gente, extorsionando», insistió Alina. Volkov suspiró. «Rumores, señorita. Necesitamos pruebas, no fotografías de gente hablando en un mercado. Mi consejo, dedíquese a sus libros y no busque problemas donde no los hay. Algunas puertas es mejor no abrirlas en esta ciudad». Alina salió de la comisaría con una mezcla de frustración y una creciente comprensión de la magnitud del problema. La corrupción no era solo Magomed, era sistémica. No se rindió. Recordó haber visto un pequeño cartel casi oculto de un periódico digital, Volsk Digital, la verdad sin miedo. Encontró su modesta oficina en un semisótano mal iluminado. Pavel Morozov, el director, editor y único reportero, era un joven de aspecto desaliñado, con gafas gruesas y un entusiasmo idealista que contrastaba con el cinismo de Volkov. Escuchó a Alina con escepticismo inicial, pero a medida que ella exponía sus observaciones y le mostraba las fotos y grabaciones, su interés creció. «Los Akhmadov», murmuró Pavel. «Todo el mundo sabe que son la mafia local, pero nadie se atreve a hablar. He intentado investigar, pero siempre me topo con un muro de silencio o de amenazas». «Yo no tengo miedo de hablar», dijo Alina, «pero necesito ayuda para que la verdad salga a la luz». Así comenzó una colaboración cautelosa. Pavel le enseñó a ser más discreta en sus vigilancias, a proteger sus datos. Alina, a cambio, le ofrecía la perspectiva de una observadora externa, aguda e implacable. En el museo, su trabajo con los archivos continuaba. Grigori Ivanovich, el anciano bibliotecario, un hombre viudo y solitario, con la tristeza de Volsk grabada en el rostro, observaba a Alina con una mezcla de curiosidad y aprensión. Un día, mientras Alina luchaba con un legajo de documentos del siglo XIX, escritos en un dialecto local casi extinto, Grigori se acercó. «Ese dialecto, pocos lo entienden ya», comentó, su voz apenas un susurro. «Hay historias que los muros de esta ciudad no quieren contar, niña». Alina sintió que era una invitación. Le habló de sus dificultades, de las extrañas transacciones que parecían insinuarse en los viejos libros de cuentas de comerciantes. Grigori no dijo nada directamente sobre los Akhmadov, pero al día siguiente Alina encontró sobre su mesa de trabajo, olvidados anónimamente, unos viejos registros catastrales y copias de periódicos locales de hacía 2 décadas. Marcaban propiedades que misteriosamente habían cambiado de manos a precios irrisorios. Propiedades que ahora, Alina lo sabía por las investigaciones de Pavel, pertenecían o eran controladas por empresas fachada de Aslan Akhmadov. Muchos de los antiguos propietarios, según las notas marginales de los periódicos, habían emigrado repentinamente o habían sufrido accidentes desafortunados. Con sus habilidades lingüísticas, Alina se sumergió en esos documentos. Descifró métodos contables arcaicos, nombres codificados usados para pagos a facilitadores. Un patrón comenzó a emerger, un esquema sistemático de adquisición ilegal de tierras y propiedades, extorsión y lavado de dinero que se remontaba a la llegada de Aslan Akhmadov a Volsk. El padre era el cerebro, Magomed, el músculo. La noticia de que la rata de biblioteca de San Petersburgo estaba haciendo demasiadas preguntas llegó a oídos de Magomed. Quizás fue Volkov, cumpliendo con su papel de perro guardián de los poderosos, o uno de los muchos ojos y oídos que los Akhmadov tenían en la ciudad. El acoso se intensificó. Alina empezó a recibir llamadas anónimas a altas horas de la noche, con solo respiraciones pesadas al otro lado de la línea. Un día encontró la puerta de su apartamento forzada, nada robado, pero todo revuelto, un mensaje claro de intimidación.
En el museo, sus notas desaparecían para reaparecer en lugares extraños. Magomed la seguía a veces por la calle, su coche deportivo tuneado rugiendo a su paso, sus ojos clavados en ella con una promesa de violencia. Pero el miedo, aunque presente, ya no paralizaba a Alina. Lo transformaba en una concentración febril. Pasaba noches en vela, rodeada de diccionarios y facsímiles, la luz de su lámpara, la única encendida en el edificio silencioso. Y entonces encontró la clave. Un sistema de codificación simple pero efectivo en los libros de cuentas del siglo XIX, usado para ocultar pagos a funcionarios. Comparó ese sistema con las notas que había encontrado en los documentos más recientes relacionados con las propiedades de Akhmadov. Los nombres codificados eran los de concejales actuales, jefes de departamento, incluso un juez. La red de corrupción de Aslan Akhmadov era profunda y extensa. Mientras tanto, Pavel intentaba encontrar una fisura en el hermético clan Akhmadov, y la encontró en Sarema, la hermana menor de Magomed. Una joven atrapada entre la lealtad familiar y un creciente horror por los métodos de su hermano y su padre. Pavel había publicado un pequeño artículo sobre la brutal paliza que Magomed había propinado a un anciano vendedor de flores del mercado por no pagar la protección. Sarema, que había presenciado la escena con impotencia, contactó anónimamente a Pavel. No podía testificar, tenía demasiado miedo, pero le filtró la existencia y la posible ubicación de un segundo juego de libros de contabilidad, el real, que Aslan guardaba celosamente y que detallaba los sobornos y las extorsiones. Con las pruebas documentales descifradas por Alina, copias de los registros del museo que demostraban el origen fraudulento de la fortuna de Akhmadov, la lista de funcionarios sobornados y la información crucial de Sarema sobre los libros de contabilidad secretos, Pavel sintió que por fin tenía una historia que podía derribar un imperio. Con las pruebas documentales descifradas por Alina, copias de los registros del museo que demostraban el origen fraudulento de la fortuna de Akhmadov, la lista de funcionarios sobornados y la información, trabajaron durante días, cruzando datos, verificando cada detalle. Alina traducía febrilmente los fragmentos más comprometedores, su caligrafía precisa, llenando cuadernos enteros. La noche antes de la publicación, Pavel y Alina se reunieron en la caótica oficina de Volsk Digital. El aire estaba cargado de tensión y cafeína. ¿Estás segura de esto, Alina?, preguntó Pavel, sus ojos brillando tras sus gafas. Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás. Seremos sus objetivos número 1. Alina miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Eran la prueba de años de miedo y corrupción. Pensó en la humillación en la cafetería, en las miradas asustadas de los comerciantes, en el cinismo de Volkov. «Estoy segura, Pavel», dijo, su voz firme. «Esta ciudad merece algo mejor. La verdad tiene que salir». A la mañana siguiente, el artículo de Pavel apareció en Volsk Digital. Era una bomba. Detallaba con precisión forense el esquema de corrupción de Aslan Akhmadov, desde sus inicios hasta sus operaciones actuales, nombrando a funcionarios implicados, adjuntando copias de los documentos descifrados por Alina y aludiendo a la existencia de pruebas contables aún más directas. En pocas horas, el artículo se volvió viral, primero en Volsk, luego en los medios regionales. El nombre de Akhmadov, antes susurrado con temor, ahora estaba en boca de todos, asociado a la desgracia. Aslan Akhmadov, desde su lujosa dacha en las afueras, entró en cólera. La humillación pública era intolerable. La amenaza a su imperio, real. Su orden a Magomed fue brutal y directa. Soluciona este problema. Silencia a esa mujer y al periodista. Recupera cualquier prueba que tengan. Ahora. Esa misma tarde, mientras una tormenta de otoño barría Volsk, Magomed y 3 de sus hombres más leales se dirigieron al apartamento de Alina. Su plan era simple: secuestrarla, hacerla confesar dónde estaban los originales de los documentos y los supuestos libros de contabilidad y luego hacerla desaparecer. Pavel, intuyendo el peligro extremo, había tomado sus propias precauciones. Utilizando la viralidad del artículo, había enviado copias de toda la investigación, de forma anónima, a una unidad anticorrupción de la capital regional, alertándolos de la situación crítica en Volsk y del peligro inminente para sus fuentes. Mientras tanto, en la comisaría de Volsk, el capitán Volkov se encontraba en una encrucijada. El escándalo era demasiado grande para ignorarlo. Las llamadas de sus superiores en la región, alertados por la prensa, eran cada vez más insistentes. Y luego estaba la visita de Grigori Ivanovich esa misma mañana.
El anciano bibliotecario, con una dignidad inesperada, le ha puesto delante una copia del artículo de Pavel. «Capitán», le había dicho Grigori, su voz temblorosa pero firme, «usted juró proteger a los ciudadanos de Volsk, no a los criminales que los oprimen. Esa joven, Alina Kuznetsova, ha arriesgado todo por la verdad. ¿Va a dejar que la destruyan? Su conciencia, capitán, ¿qué le dice?» Las palabras del anciano, junto con la presión externa, removieron algo en el fondo del alma cínica de Volkov. Quizás un rescoldo de aquel joven idealista que alguna vez había querido ser policía para hacer el bien. Cuando Magomed y sus hombres forzaron la puerta del apartamento de Alina, ella estaba preparada, no para luchar físicamente, sino para resistir. Había escondido copias de sus hallazgos más importantes en varios lugares y enviado un último correo encriptado a Pavel. Magomed la agarró brutalmente del brazo. «¿Dónde están los papeles, rata de biblioteca? Y los libros de tu amiguito, el periodista. Habla, o te juro que desearás no haber nacido». Justo cuando la arrastraban hacia la puerta, sirenas comenzaron a aullar a distancia, acercándose rápidamente. Magomed vaciló, y entonces la puerta del apartamento se abrió de golpe. Era el capitán Volkov, flanqueado por dos de sus oficiales con sus armas desenfundadas. «Akhmadov, suelte a la señorita Kuznetsova». «Está usted detenido». La voz de Volkov sonó extrañamente fuerte, autoritaria, como si hubiera recuperado un poder olvidado. Magomed lo miró con incredulidad, luego con furia. «¿Tú? ¿Un policía de pueblo deteniéndome a mí? ¿Sabes quién es mi padre?» «Lo sé perfectamente», replicó Volkov, su mirada fría, «y ahora mismo él también tiene problemas más grandes que tú. Manos arriba». En ese momento llegaron los refuerzos. La unidad anticorrupción regional, alertada por Pavel, irrumpió en el edificio. El enfrentamiento fue tenso, pero breve. No hubo disparos, solo la cruda confrontación de la autoridad legal contra el poder criminal que se desmoronaba. Magomed y sus secuaces, superados en número y sorprendidos, fueron desarmados y esposados. Alina observaba, temblando ligeramente, pero con una extraña calma interior. La pesadilla estaba terminando. El juicio de Magomed Akhmadov y varios de sus cómplices fue el acontecimiento del año en Volsk. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada. Las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, basadas en gran medida en la meticulosa investigación de Alina, eran irrefutables. Los antiguos libros de cuentas, los registros catastrales manipulados, los nombres codificados de funcionarios corruptos que Alina había descifrado, todo pintaba un cuadro demoledor de años de impunidad. Sarema Akhmadova, con protección policial y visiblemente aterrada pero decidida, testificó contra su propio hermano y padre, corroborando la existencia de la contabilidad paralela y detallando las operaciones de extorsión. Su testimonio fue crucial. Magomed fue condenado a 15 años de prisión por secuestro, extorsión, asalto y participación en una organización criminal. Sus principales secuaces recibieron sentencias similares. Aslan Akhmadov, el patriarca, fue arrestado poco después por agentes federales y enfrentaba una larga lista de cargos por corrupción a gran escala, fraude masivo y blanqueo de capitales. Su imperio, construido sobre el miedo y la ilegalidad, se derrumbó como un castillo de naipes. Varios funcionarios locales implicados fueron destituidos e investigados. Volsk comenzó a respirar de nuevo. Un tenue aire de liberación flotaba sobre la ciudad, reemplazando el hedor a carbón y desesperanza. Pequeños comerciantes, antes silenciados por el terror, empezaron a contar sus historias, a denunciar años de extorsión. Nació un incipiente movimiento cívico, con jóvenes como Pavel Morozov a la cabeza. Su periódico digital, Volsk Digital, ganó un prestigioso premio regional de periodismo de investigación. Grigori Ivanovich, el anciano bibliotecario, fue visto sonriendo más a menudo, una satisfacción tranquila iluminando sus ojos cansados. Incluso el capitán Volkov parecía haber rejuvenecido, caminando más erguido, como si se hubiera quitado un peso de encima. Alina terminó su contrato en el museo. Los archivos que había venido a catalogar estaban ahora no solo ordenados, sino que habían servido para desenterrar una verdad mucho más profunda y peligrosa. Se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, contemplando el lento fluir del afluente del Volga. La oferta de volver a la tranquilidad académica de San Petersburgo estaba sobre la mesa. Pero algo había cambiado en ella y en Volsk. El director del museo, un hombre antes temeroso y apocado, le ofreció un puesto permanente, ayudar a digitalizar y proteger los archivos de la ciudad.
crear un centro de investigación histórica local. Pavel le propuso colaborar en nuevas investigaciones cívicas, seguir desenterrando las raíces de la corrupción que aún pudieran quedar. Alina pensó en el miedo que había sentido, en la humillación, pero también en la extraña fuerza que había encontrado en sí misma, en la solidaridad inesperada de Pavel y Grigori, en el valor tardío pero decisivo de Volkov, en el coraje desesperado de Sarema. Volsk ya no era solo un lugar de paso, un trabajo temporal. Se había convertido en algo más. Tomó una taza de té, el aroma familiar llenando la habitación. Miró hacia el río. La lucha contra la corrupción, contra la injusticia, era interminable, lo sabía. Pero a veces, en un pequeño rincón del mundo, una sola persona armada solo con su intelecto y su determinación podía marcar la diferencia. Podía encender una luz. Decidió quedarse, al menos por un tiempo. Había más dialectos que descifrar, más verdades ocultas que sacar a la luz. Su tranquilidad ya no era la de la huida o la del refugio en el pasado, sino la de la fortaleza interior y el deber cumplido. Una paz ganada a pulso, a orillas de un río ruso, que ahora parecía llevar un murmullo de esperanza. El hedor a carbón y desesperanza flotaba sobre Volsk como una mortaja invisible, incluso en los días en que el sol de principios de otoño intentaba dorar las cúpulas desconchadas de sus iglesias. Alina Kuznetsova, recién llegada de la luminosa y culta San Petersburgo, sintió esa opresión en el aire desde que bajó del tren nocturno, una tensión que se adhería a la piel como el polvo de las calles sin asfaltar. Volsk, a orillas de un afluente anónimo del Volga, era una ciudad de contrastes crudos. La melancólica belleza de sus edificios decimonónicos en ruinas chocaba con la gris uniformidad de los bloques de apartamentos soviéticos y el brillo vulgar de los nuevos negocios que parecían haber brotado de la noche a la mañana, como hongos tras una tormenta corrupta. Alina, lingüista y traductora de 28 años, especializada en dialectos raros y documentos históricos, había llegado atraída por una oferta temporal. Catalogar y traducir unos archivos recién descubiertos en el museo local, un legajo de papeles que prometían iluminar rincones olvidados de la historia regional. Su pequeño apartamento alquilado, en un edificio con olor a humedad y repollo cocido, estaba ya meticulosamente ordenado, sus libros y notas adhesivas llenando cada superficie libre. Su vida era el orden, la lógica de las palabras, la búsqueda de verdades ocultas en la filigrana del pasado. Las primeras semanas transcurrieron entre el polvo de los archivos y el aroma a té fuerte que siempre la acompañaba. En sus escasos paseos, observaba. El mercado central era un microcosmos de Volsk, un hervidero caótico donde los productos locales se mezclaban con las mercancías traídas del Cáucaso. Y allí, como un rey en su corte de matones, solía estar Magomed Akhmadov, un hombre corpulento de unos 30 y tantos, con la piel cetrina y una cicatriz sobre la ceja que acentuaba su aire depredador. Vestía con una ostentación que gritaba dinero nuevo y poder crudo, marcas occidentales falsificadas, cadenas de oro que parecían anclas. Su risa era estentórea, sus gestos expansivos y amenazantes. Los comerciantes locales bajaban la mirada a su paso, un miedo servil flotando en sus ojos. Alina lo catalogó mentalmente, un depredador alfa, ruidoso para enmascarar alguna inseguridad fundamental. El incidente ocurrió una tarde gris, en una pequeña cafetería cerca del museo. Alina, absorta en unas notas, ocupaba una de las pocas mesas libres. La puerta se abrió con estrépito y entraron Magomed y dos de sus esbirros, sus risas cortando el murmullo del local. Se dirigieron directamente hacia ella. ¡Tú, rata de biblioteca! Esta mesa es nuestra, bramó Magomed, su aliento oliendo a tabaco barato y algo dulzón. Alina levantó la vista. Sus grandes ojos grises, normalmente tranquilos, se encontraron con los suyos, oscuros y burlones. «Disculpe, pero yo llegué primero», respondió con una cortesía que pareció enfurecerlo más. «¿Qué has dicho, intelectual de la capital?» Magomed se inclinó, su rostro demasiado cerca. Las mujeres listas de ciudad deberían aprender a callar y servir. En Volsk, las cosas son diferentes. Levántate. Su voz era un látigo. Alina sintió un nudo de hielo en el estómago, pero también una chispa de indignación. Miró a su alrededor. Los otros clientes evitaban su mirada, absortos repentinamente en sus tazas de té o en el paisaje inexistente tras las ventanas sucias. El silencio era denso, cómplice. «No veo por qué debería cederle mi mesa», replicó, su voz apenas un susurro, pero firme. Magomed soltó una carcajada desagradable. «Porque yo lo digo, muñeca.
y porque aquí lo que yo digo se hace. Con un gesto brusco tiró de la mesa, desparramando las notas de Alina y su taza de té que se estrelló contra el suelo. El líquido caliente le salpicó la mano. El dolor fue agudo, pero más lo fue la humillación. Magomed y sus hombres se sentaron riendo a carcajadas mientras Alina recogía sus papeles con manos temblorosas bajo la mirada impasible del resto. Salió de la cafetería con el corazón latiéndole con fuerza, la rabia y el miedo luchando en su interior. Esa noche, en la soledad de su apartamento, el miedo amenazó con consumirla. Volsk no era solo una ciudad provinciana, era un territorio hostil. Pero mientras limpiaba la mancha de té de sus notas, una determinación fría comenzó a reemplazar el temor. No huiría. Estos bárbaros no la expulsarían. Era una lingüista. Su oficio era descifrar. Y había algo profundamente corrupto y oculto en Volsk que necesitaba ser descifrado. Al día siguiente, Alina comenzó su propia investigación. Discretamente, con la pequeña cámara digital que usaba para fotografiar documentos, empezó a tomar fotos de Magomed en el mercado. Sus encuentros con hombres de aspecto dudoso, los fajos de billetes cambiando de manos, los coches caros con matrículas de otras regiones que frecuentaban su séquito. En la cafetería, logró grabar con su teléfono móvil fragmentos de sus conversaciones jactanciosas, llenas de amenazas veladas y desprecio. Cada prueba era un pequeño acto de rebelión. Con una carpeta llena de estas observaciones preliminares, se dirigió a la comisaría local. El capitán Volkov, un hombre de mediana edad, con ojeras permanentes y un aura de cinismo resignado, la escuchó con impaciencia, tamborileando con los dedos sobre su escritorio desgastado. «Señorita Kuznetsova», dijo finalmente con una sonrisa condescendiente, «es usted nueva aquí. Quizás no entiende cómo funcionan las cosas. Magomed Akhmadov es un hombre de negocios. Su padre Aslan es una figura importante, contribuyen mucho a la economía local. Pero está acosando a la gente, extorsionando», insistió Alina. Volkov suspiró. «Rumores, señorita. Necesitamos pruebas, no fotografías de gente hablando en un mercado. Mi consejo, dedíquese a sus libros y no busque problemas donde no los hay. Algunas puertas es mejor no abrirlas en esta ciudad». Alina salió de la comisaría con una mezcla de frustración y una creciente comprensión de la magnitud del problema. La corrupción no era solo Magomed, era sistémica. No se rindió. Recordó haber visto un pequeño cartel casi oculto de un periódico digital, Volsk Digital, la verdad sin miedo. Encontró su modesta oficina en un semisótano mal iluminado. Pavel Morozov, el director, editor y único reportero, era un joven de aspecto desaliñado, con gafas gruesas y un entusiasmo idealista que contrastaba con el cinismo de Volkov. Escuchó a Alina con escepticismo inicial, pero a medida que ella exponía sus observaciones y le mostraba las fotos y grabaciones, su interés creció. «Los Akhmadov», murmuró Pavel. «Todo el mundo sabe que son la mafia local, pero nadie se atreve a hablar. He intentado investigar, pero siempre me topo con un muro de silencio, o de amenazas. Yo no tengo miedo de hablar», dijo Alina, «pero necesito ayuda para que la verdad salga a la luz». Así comenzó una colaboración cautelosa. Pavel le enseñó a ser más discreta en sus vigilancias, a proteger sus datos. Alina, a cambio, le ofrecía la perspectiva de una observadora externa, aguda e implacable. En el museo, su trabajo con los archivos continuaba. Grigori Ivanovich, el anciano bibliotecario, un hombre viudo y solitario con la tristeza de Volsk grabada en el rostro, observaba a Alina con una mezcla de curiosidad y aprensión. Un día, mientras Alina luchaba con un legajo de documentos del siglo XIX escritos en un dialecto local casi extinto, Grigori se acercó. «Ese dialecto, pocos lo entienden ya», comentó, su voz apenas un susurro. «Hay historias que los muros de esta ciudad no quieren contar, niña». Alina sintió que era una invitación. Le habló de sus dificultades, de las extrañas transacciones que parecían insinuarse en los viejos libros de cuentas de comerciantes. Grigori no dijo nada directamente sobre los Akhmadov, pero al día siguiente Alina encontró sobre su mesa de trabajo, olvidados anónimamente, unos viejos registros catastrales y copias de periódicos locales de hacía 2 décadas. Marcaban propiedades que misteriosamente habían cambiado de manos a precios irrisorios, propiedades que ahora Alina lo sabía por las investigaciones de Pavel, pertenecían o eran controladas por empresas fachada de Aslan Akhmadov. Muchos de los antiguos propietarios, según las notas marginales de los periódicos, habían emigrado repentinamente o habían sufrido accidentes desafortunados.
Con sus habilidades lingüísticas, Alina se sumergió en esos documentos. Descifró métodos contables arcaicos, nombres codificados usados para pagos a facilitadores. Un patrón comenzó a emerger. Un esquema sistemático de adquisición ilegal de tierras y propiedades, extorsión y lavado de dinero que se remontaba a la llegada de Aslan Akhmadov a Volsk. El padre era el cerebro, Magomed, el músculo. La noticia de que la rata de biblioteca de San Petersburgo estaba haciendo demasiadas preguntas llegó a oídos de Magomed. Quizás fue Volkov cumpliendo con su papel de perro guardián de los poderosos o uno de los muchos ojos y oídos que los Akhmadov tenían en la ciudad. El acoso se intensificó. Alina empezó a recibir llamadas anónimas a altas horas de la noche, con solo respiraciones pesadas al otro lado de la línea. Un día encontró la puerta de su apartamento forzada, nada robado, pero todo revuelto, un mensaje claro de intimidación. En el museo, sus notas desaparecían para reaparecer en lugares extraños. Magomed la seguía a veces por la calle, su coche deportivo tuneado rugiendo a su paso, sus ojos clavados en ella con una promesa de violencia. Pero el miedo, aunque presente, ya no paralizaba a Alina. Lo transformaba en una concentración febril. Pasaba noches en vela, rodeada de diccionarios y facsímiles, la luz de su lámpara, la única encendida en el edificio silencioso. Y entonces encontró la clave. Un sistema de codificación simple pero efectivo en los libros de cuentas del siglo XIX, usado para ocultar pagos a funcionarios. Comparó ese sistema con las notas que había encontrado en los documentos más recientes relacionados con las propiedades de Akhmadov. Los nombres codificados eran los de concejales actuales, jefes de departamento, incluso un juez. La red de corrupción de Aslan Akhmadov era profunda y extensa. Mientras tanto, Pavel intentaba encontrar una fisura en el hermético clan Akhmadov, y la encontró en Sarema, la hermana menor de Magomed. Una joven atrapada entre la lealtad familiar y un creciente horror por los métodos de su hermano y su padre. Pavel había publicado un pequeño artículo sobre la brutal paliza que Magomed había propinado a un anciano vendedor de flores del mercado por no pagar la protección. Sarema, que había presenciado la escena con impotencia, contactó anónimamente a Pavel. No podía testificar, tenía demasiado miedo, pero le filtró la existencia y la posible ubicación de un segundo juego de libros de contabilidad, el Real, que Aslan guardaba celosamente y que detallaba los sobornos y las extorsiones. Con las pruebas documentales descifradas por Alina, copias de los registros del museo que demostraban el origen fraudulento de la fortuna de Akhmadov, la lista de funcionarios sobornados y la información crucial de Sarema sobre los libros de contabilidad secretos, Pavel sintió que por fin tenía una historia que podía derribar un imperio. Trabajaron durante días, cruzando datos, verificando cada detalle. Alina traducía febrilmente los fragmentos más comprometedores, su caligrafía precisa, llenando cuadernos enteros. La noche antes de la publicación, Pavel y Alina se reunieron en la caótica oficina de Volsk Digital. El aire estaba cargado de tensión y cafeína. ¿Estás segura de esto, Alina?, preguntó Pavel, sus ojos brillando tras sus gafas. Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás. Seremos sus objetivos número 1. Alina miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Eran la prueba de años de miedo y corrupción. Pensó en la humillación en la cafetería, en las miradas asustadas de los comerciantes, en el cinismo de Volkov. Estoy segura, Pavel, dijo su voz firme. Esta ciudad merece algo mejor. La verdad tiene que salir. A la mañana siguiente, el artículo de Pavel apareció en Volsk Digital. Era una bomba. Detallaba con precisión forense el esquema de corrupción de Aslan Akhmadov, desde sus inicios hasta sus operaciones actuales, nombrando a funcionarios implicados, adjuntando copias de los documentos descifrados por Alina y aludiendo a la existencia de pruebas contables aún más directas. En pocas horas, el artículo se volvió viral, primero en Volsk, luego en los medios regionales. El nombre de Akhmadov, antes susurrado con temor, ahora estaba en boca de todos, asociado a la desgracia. Aslan Akhmadov, desde su lujosa dacha en las afueras, entró en cólera. La humillación pública era intolerable, la amenaza a su imperio, real. Su orden a Magomed fue brutal y directa. Soluciona este problema, silencia a esa mujer y al periodista, recupera cualquier prueba que tengan. Ahora. Esa misma tarde, mientras una tormenta de otoño barría Volsk, Magomed y 3 de sus hombres más leales se dirigieron al apartamento de Alina. Su plan era simple:
secuestrarla, hacerla confesar dónde estaban los originales de los documentos y los supuestos libros de contabilidad y luego hacerla desaparecer. Pavel, intuyendo el peligro extremo, había tomado sus propias precauciones. Utilizando la viralidad del artículo, había enviado copias de toda la investigación, de forma anónima, a una unidad anticorrupción de la capital regional, alertándolos de la situación crítica en Volsk y del peligro inminente para sus fuentes. Utilizando la viralidad del artículo, había enviado copias de toda la investigación, de forma anónima, a una unidad anticorrupción de la capital regional, alertándolos de la situación crítica en Volsk y del Bosnes. Mientras tanto, en la comisaría de Volsk, el capitán Volkov se encontraba en una encrucijada. El escándalo era demasiado grande para ignorarlo. Las llamadas de sus superiores en la región, alertados por la prensa, eran cada vez más insistentes. Y luego estaba la visita de Grigori Ivanovich esa misma mañana. El anciano bibliotecario, con una dignidad inesperada, le había puesto delante una copia del artículo de Pavel. «Capitán», le había dicho Grigori, su voz temblorosa pero firme, «usted juró proteger a los ciudadanos de Volsk, no a los criminales que los oprimen. Esa joven, Alina Kuznetsova, ha arriesgado todo por la verdad. Va a dejar que la destruyan». «Su conciencia, capitán, ¿qué le dice?» Las palabras del anciano, junto con la presión externa, removieron algo en el fondo del alma cínica de Volkov. Quizás un rescoldo de aquel joven idealista que alguna vez había querido ser policía para hacer el bien. Cuando Magomed y sus hombres forzaron la puerta del apartamento de Alina, ella estaba preparada, no para luchar físicamente, sino para resistir. Había escondido copias de sus hallazgos más importantes en varios lugares y enviado un último correo encriptado a Pavel. Magomed la agarró brutalmente del brazo. «¿Dónde están los papeles, rata de biblioteca, y los libros de tu amiguito el periodista? Habla, o te juro que desearás no haber nacido». Justo cuando la arrastraban hacia la puerta, sirenas comenzaron a aullar en la distancia, acercándose rápidamente. Magomed vaciló. Y entonces, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Era el capitán Volkov, flanqueado por dos de sus oficiales con sus armas desenfundadas. «Akhmadov, suelte a la señorita Kuznetsova. Está usted detenido». La voz de Volkov sonó extrañamente fuerte, autoritaria, como si hubiera recuperado un poder olvidado. Magomed lo miró con incredulidad, luego con furia. «¿Tú? ¿Un policía de pueblo deteniéndome a mí? ¿Sabes quién es mi padre?» «Lo sé perfectamente», replicó Volkov, su mirada fría. «Y ahora mismo él también tiene problemas más grandes que tú. ¡Manos arriba!». En ese momento llegaron los refuerzos. La unidad anticorrupción regional, alertada por Pavel, irrumpió en el edificio. El enfrentamiento fue tenso, pero breve. No hubo disparos, solo la cruda confrontación de la autoridad legal contra el poder criminal que se desmoronaba. Magomed y sus secuaces, superados en número y sorprendidos, fueron desarmados y esposados. Alina observaba, temblando ligeramente, pero con una extraña calma interior. La pesadilla estaba terminando. El juicio de Magomed Akhmadov y varios de sus cómplices fue el acontecimiento del año en Volsk. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada. Las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, basadas en gran medida en la meticulosa investigación de Alina, eran irrefutables. Los antiguos libros de cuentas, los registros catastrales manipulados, los nombres codificados de funcionarios corruptos que Alina había descifrado, todo pintaba un cuadro demoledor de años de impunidad. Zarema Akhmadova, con protección policial y visiblemente aterrada pero decidida, testificó contra su propio hermano y padre, corroborando la existencia de la contabilidad paralela y detallando las operaciones de extorsión. Su testimonio fue crucial. Magomed fue condenado a 15 años de prisión por secuestro, extorsión, asalto y participación en una organización criminal. Sus principales secuaces recibieron sentencias similares. Aslan Akhmadov, el patriarca, fue arrestado poco después por agentes federales y enfrentaba una larga lista de cargos por corrupción a gran escala, fraude masivo y blanqueo de capitales. Su imperio, construido sobre el miedo y la ilegalidad, se derrumbó como un castillo de naipes. Varios funcionarios locales implicados fueron destituidos e investigados. Volsk